Vamos con el tema del día, este tema de los bombardeos, por supuesto, donde resultaron 15 menores muertos. Pues vamos a consultar a los precandidatos presidenciales. ¿Qué proponen frente a este tema y cómo asumirían precisamente este tema de los bombardeos? Doctor Juan Manuel Galán, buenos días. Muy buenos días, Juan Camilo. Un gusto estar acá con ustedes en vivo. ¿Cómo asumiría usted lo que muchos llaman un dilema? El dilema de que los grupos armados principales responsables reclutan niños, los utilizan como escudos, pero la decisión de bombardear o no un territorio donde posiblemente haya menores, como sucedió las últimas semanas. Juan Camilo, necesitamos una solución con estrategia, una solución integral, multidimensional en términos de seguridad. No podemos seguir en una estrategia reactiva frente a las acciones de los grupos criminales. Por eso yo propongo un plan integral de seguridad que le recupere plenamente las capacidades a la fuerza pública en materia de movilidad. No tiene ningún sentido, Juan Camilo, que nos gastemos más de 4.000 millones de dólares en la compra de unos aviones supersónicos de combate para defender la soberanía nacional y al mismo tiempo tengamos toda la flota de helicópteros, los MI-17, los Arpía y los Black Hawk parados, incapacitando en materia de movilidad a la fuerza pública para poder hacer presencia territorial. Tampoco tiene sentido, Juan Camilo, que nos gastemos 4.000 millones de dólares en los aviones Gripen suecos, mientras que tenemos incapacitada la inteligencia, que es el instrumento fundamental para contrarrestar la acción de estas organizaciones criminales. Pero complementario a eso, tenemos que tener una estrategia de defensa de la población civil. La fuerza pública tiene que hacer una presencia sostenida en el territorio, no puede ir de visita en operativos, en operaciones. Lo que propongo concretamente es que los batallones de ingenieros militares que construyen las vías terciarias, la conectividad a Internet de alta velocidad, el mejoramiento de la infraestructura de política social para la gente en esos territorios, cuenten con un programa de obras por impuestos para poder realizar las inversiones en los primeros 100 días de gobierno. Tengamos a esos batallones de ingenieros militares haciendo presencia en el territorio, defendiendo la población, construyendo esa infraestructura de política social y recuperando las capacidades plenas en materia de movilidad y en materia de inteligencia. Esa es mi propuesta concreta para responder a los bombardeos que no tienen realmente un enfoque estratégico en esa política integral y multidimensional de seguridad, Juan Camilo. Sí, es decir, doctor Galán, si a usted como presidente llega el ministro de Defensa y dice tenemos localizados una estructura de disidencias en determinado sitio, pero hay menores, su orden es no bombardear. O presumimos que hay menores, como sucedió tal cual. Defender a la población civil, Juan Camilo, pero con una estrategia. No podemos seguir usando a la fuerza pública de manera reactiva, de manera improvisada, sin una estrategia integral en materia de recuperación del control territorial y de presencia territorial. Todas las acciones, bombardeos deben ser dentro de la ley, dentro de la recuperación del orden, dentro de una presencia sostenida y sostenible de la fuerza pública en el territorio. De otro modo, no vamos a resolver de fondo, de raíz, el problema de seguridad territorial que tenemos en Colombia. Claro. Doctor Galán, ¿qué hacer frente a un problema que es más de raíz? Es decir, es antes que los bombardeos y es el reclutamiento de los menores. Aquí hay una cosa tremenda y es, por ejemplo, el señor Iván Mordisco trayendo menores de otras regiones del país, uniéndose a la estructura. El 2025, que ha sido un año donde este fenómeno, esta barbarie viene en aumento. ¿Qué propone usted para frenar el reclutamiento de los menores? Juan Camilo, inversión social, presencia del Estado en el territorio, oportunidades para que los menores no sean reclutados porque estén en el sistema educativo, vinculados, estén conectados a Internet de alta velocidad, tengan una vía terciaria también para que sus familias puedan producir, puedan crecer económicamente, tener oportunidades. Es la única manera, Juan Camilo,
de atender de raíz esta problemática, porque bombardear por bombardear improvisadamente, simplemente en un discurso populista para ganar votos, para ganar adeptos, eso es muy fácil en campaña electoral. Pero lo responsable con el país es que vayamos a la raíz del problema, que es la ausencia del Estado en esos territorios. Y la presencia del Estado tiene que ser integral. Claro, con la fuerza pública, restableciendo el orden, la autoridad, pero también con inversión social en conectividad, vías terciarias, internet de alta velocidad, tener puestos de salud dignos para la gente, tener establecimientos educativos conectados a internet que tengan una oferta educativa adecuada. Eso es lo que va a evitar que los menores sigan siendo reclutados por esas organizaciones criminales. Recuperar la movilidad de los helicópteros y la inteligencia que hoy están desfinanciadas, están ideologizadas y al servicio de la política y de un régimen que es el que nos gobierna actualmente. Sí, doctor Galán, ¿cómo y usted qué responsabilidad cree que tiene aquí la inteligencia frente a este bombardeo donde pues hay menores de edad? ¿Y cómo usted la utilizaría para evitar estos casos? Pues Juan Camilo, la inteligencia tiene que actuar con medios, con recursos, no solamente técnicos, que es una parte muy importante de la inteligencia, pero lo más importante también es que tengamos la confianza, Juan Camilo, de los países con los que cooperamos en materia de inteligencia. Todos sabemos que estas organizaciones criminales no actúan de manera aislada en Colombia. Tienen nexos transnacionales con Venezuela y con muchos otros países en donde encuentran refugio y apoyo y funcionan en unas grandes redes muy estructuradas, muy sofisticadas y con muchos recursos. Entonces necesitamos recuperar la confianza internacional para cooperar con Estados Unidos, con todos los países, sumando capacidades para darle más de duele a estas organizaciones criminales, que es en el corazón de sus finanzas. Eso se logra con inteligencia financiera. No podemos seguir teniendo, Juan Camilo, una UIAF, una unidad de información y análisis financiero, con un presupuesto de 32 mil millones de pesos, mientras el Ministerio de la Igualdad tiene 2 billones, 2 millones de pesos que se gastan en órdenes de prestación de servicios, en burocracia, en clientelismo electoral. Tenemos que darle recursos, herramientas a la inteligencia para que actúe y también apoyar a nuestros agentes, a la inteligencia de la Armada, de la Fuerza Aérea, del Ejército, a la DIPOL, que también son tan importantes y tienen mucha experiencia en conducir este tipo de operaciones, pero hoy están sin recursos técnicos, están sin financiación. Eso yo lo voy a cambiar como presidente de la República el 7 de agosto de 2026. 10:23 minutos de la mañana. Para finalizar, doctor Galán, ¿para usted un menor con un arma en un grupo armado ilegal es un menor víctima o es un menor combatiente, como lo ha dicho el ministro de Defensa? Juan Camilo, es una víctima. Los niños tienen que estar en las escuelas, tienen que estar con oportunidades, porque ese es el futuro que nos queda en nuestro país. Nos quedan 25 años en Colombia para no ser un país viejo y pobre. Y si nosotros permitimos que los niños sigan siendo reclutados, pues vamos a perder toda una generación de nuevo en la violencia que no va a poder vivir para nuestro país, vivir para que nuestro país avance, crezca, se desarrolle, sea un país justo. Tenemos que comprometernos como sociedad, no solamente al gobierno, no solamente a un sector determinado, como sociedad, para que no sigan siendo reclutados los niños, y para eso tenemos que hacer presencia territorial con plenas oportunidades de inversión social que permitan corregir de raíz esta problemática. Precandidato Galán, gracias. Gracias, Juan Camilo. Saludo para los televidentes de Noticias Caracol en vivo. 10:25, voy a saludar al precandidato Juan Guillermo Zuluaga. Precandidato Zuluaga, buenos días. Juan Camilo, buenos días. ¿Cómo asumiría usted la misma pregunta? Se la hago la que le hice al precandidato Galán. Esto lo que muchos llaman dilema. En un territorio donde usted sabe que hay disidencias, pero también sabe que hay menores, ¿autoriza los bombardeos? Mire, lo primero que hay que hacer, Juan Camilo, es trabajar en labores de inteligencia de verdad. Al presidente Petro se acordó en trabajar en estos temas cuando ya se va. El primer responsable de lo que está pasando hoy se llama Iván Mordisco, que es el que está reclutando menores.
Y tiene que recordar el presidente Petro que seguramente yo fui la primera persona en Colombia que le advirtió quién era Iván Mordisco. Y Petro, durante más de 2 años, lo pavoneó por todo el país, lo fortaleció, lo volvió una máquina de guerra y ahora aquí tenemos los efectos. Y el segundo responsable es el presidente Petro, por conchudo, porque además usted sabe que cuando en anteriores gobiernos existían estos daños colaterales con menores de edad, él salía a rasgarse las vestiduras, a incendiar el país, y hoy lo está haciendo. Pero y la pregunta concreta es, ¿yo autorizaría hacer un bombardeo cuando las fuerzas militares me digan que tenemos objetivos de alto valor? Sí lo autorizaría, previo a labores bien hechas de inteligencia. Y recuerde una cosa, los protocolos de Ginebra dicen que los mayores de 15 años que están armados y en guerra son considerados combatientes. Hay que aplicar los protocolos de Ginebra. Este país no puede seguir desbordado en violencia y en todo lo que estamos viviendo hoy. Objetivos de alto valor con menores de edad, inclusive los de 12 años, como se conocen casos de las últimas semanas, ¿lo autoriza? No, combatientes, como dicen los protocolos de Ginebra, mayores de 15 años. Previo a un bombardeo deben haber labores de inteligencia. Y si tenemos una fuerza pública fortalecida, con logística, con presupuesto, con alianzas internacionales, no tenemos por qué fallar. Previo a una labor bien hecha, con objetivos de alto valor y con combatientes armados, autorizo los bombardeos. Con menores de edad hay que tener otro principio de precaución. Le estoy diciendo que aplicando protocolos de Ginebra. ¿Qué papel tiene, doctor Zuluaga, la inteligencia? Que ese es un debate bien interesante. Es decir, ¿qué papel jugaría previo a los bombardeos? Para usted, ¿cuál es la responsabilidad que debe tener la inteligencia militar? La responsabilidad es toda, absolutamente. En un gobierno donde tenga un presidente que ejerza como comandante supremo de sus fuerzas militares, debemos tener unas fuerzas absolutamente fortalecidas, con la moral en alto, con presencia territorial, y no solamente con presencia territorial del Estado a través de su fuerza pública, sino de todas las entidades del Estado. La inteligencia juega un valor muy, muy importante. En este gobierno se ha descuidado. Hoy hay todo un debate por la compra de los aviones. Yo estoy de acuerdo con que se compren aviones para la guerra. Yo estoy de acuerdo con que tengamos unas operaciones fortalecidas, con armamento del primer nivel, con apoyo norteamericano, con apoyo israelí, pero no a última hora como ha hecho este gobierno. Este gobierno durante 3 años lo que ha hecho es debilitar nuestras fuerzas, debilitar las operaciones logísticas, debilitar la inteligencia. Pues así es muy difícil. Pero lo más doloroso de esto no solamente es la muerte de los menores, que por supuesto que también nos duele, sino ver que desde el mes de agosto, al parecer, y lo ha dicho la Defensoría, vienen ocultando información, que seguramente en otros operativos también han caído menores, porque no obedecemos a una estrategia militar bien hecha, ni dirigida por el comandante supremo de nuestras fuerzas. Eso es lo que está fallando, y eso es lo que tiene hoy casi 23.000 hombres alzados en armas en Colombia, que ya tienen escuelas de guerra, escuelas de reclutamiento. Por eso en el Guaviare, en el Meta, en el Caquetá, en el Cauca, en Nariño, ¿sabe qué están haciendo los padres de familia? Sacando a sus hijos de la zona, porque los están reclutando, los están obligando, porque no hay un Estado que los defienda. ¿Y eso quién es el primer responsable de eso, además de los bandidos de la guerrilla y de los paramilitares? Pues el gobierno nacional que abandona los territorios. Eso es lo que tenemos que cambiar. Sí, que ese es otro punto bien interesante ya para terminar, doctor Zuluaga, y es el reclutamiento de menores, que viene en aumento este año. ¿Usted con qué estrategias frenaría este fenómeno y esta barbarie? Mire, el primer mecanismo para frenarlo, Juan Camilo, es acabar con la política de paz total. Porque la política de paz total lo único que ha permitido es que crezca la guerra. Cuando a los bandidos les regalan el cese al fuego, cuando a los bandidos les levantan las órdenes de captura, cuando a los bandidos los nombran gestores de paz y los vuelven voceros del gobierno, pues eso hace que crezcan exponencialmente. Entonces la primera medida nuestra es acabar con la política de paz total. La segunda medida es el fortalecimiento de nuestras fuerzas militares y de policía. Hoy, como le decía hace un momento, hay una discusión con la inversión de la compra de los aviones. Por Dios, de 52 aeronaves que tenemos,
no más de 20 están en operaciones, porque este gobierno no les ha hecho mantenimiento, les quitó el presupuesto, porque se inventaron una guerra o una pelea mejor con Israel y no tenemos las municiones de la Jericó, de los Galil, de los mismos Kafir. O sea, hemos abandonado todo lo que tiene que ver con operación de logística. Entonces, la segunda acción nuestra es el fortalecimiento de nuestras fuerzas. Y un comandante de las fuerzas, que es el presidente de la República, dirigiendo las operaciones militares. En cada departamento y en cada municipio, las comunidades saben cuál es el bandido, dónde se esconde, dónde delinque. Eso se puede lograr con inteligencia, recuperar el territorio. Y cuando recuperemos el territorio, pues vamos a prevenir que nos sigan reclutando menores como lo están haciendo hoy, como Pedro por su casa. Eso pasa en los departamentos que le acabo de mencionar y nadie ha hecho nada, ni siquiera son denunciados. La Defensoría y organizaciones internacionales han dicho que el reclutamiento de menores está disparado en Colombia y las cifras oficiales no coinciden con la realidad, porque la gente le da miedo. La gente ya no quiere denunciar que le reclutaron a su hijo porque saben que si denuncian, le matan a toda su familia y no hay un Estado que los defiendan. Eso es lo que tenemos que cambiar. Usted ha mencionado el tema de los menores con 15 años de edad, doctor Zuluaga, pero aquí también hay reportes de menores de 12 años muertos. Es decir, hasta allí, ¿cuál sería su límite? Y déjeme complementar la pregunta con una muy concreta. Para usted, un menor con un arma, ¿es un menor combatiente, como lo dice el ministro de Defensa actual, o es un menor víctima? No, yo creo que hay una mezcla que hay que analizarla muy bien. Si los operativos se autorizan con conciencia de que hay menores de 12 años, eso es un crimen de lesa humanidad. Ahí falló la inteligencia. Ahí hay una falla de nuestras estructuras militares. Y el responsable de eso se llama Gustavo Petro, el presidente de la República. Si la inteligencia se hace bien hecha, podemos prevenir que esto pase. Pero yo no voy a actuar aquí con doble moral, porque yo durante muchísimos años he sostenido una tesis, que los menores de edad que delinquen, que matan, que violan, deben ser castigados con toda la severidad. Yo soy de los que estoy proponiendo que revisemos el tema de la ley de infancia y adolescencia para aplicar código penal, porque hoy a los bandidos, como el que mató a Miguel Uribe, lo tratan como a un angelito, o al mismo que iba a atentar contra mi vida llevaba más de 14 asesinatos y tenía 14 años y llevaba más de 14 asesinatos comprobados. O sea que yo creo que a los que actúan como demonios hay que castigarlos como demonios, así sean menores de edad. Y para eso vamos a tener que cambiar la ley y generar una gran discusión, porque aquí salen falsos defensores de derechos humanos que defienden a los bandidos y no defienden a los ciudadanos. Ese es un buen debate que tenemos que dar también. Muy bien, doctor Juan Guillermo Zuluaga, gracias por estos minutos. Con el mayor gusto, Juan Camilo. Que tenga buen día. Vamos con las otras reacciones a través de su cuenta de X. El precandidato también Iván Cepeda Castro ha dicho lo siguiente sobre el bombardeo en Guaviare: no puedo dejar de condenar el bombardeo en el que murieron 7 menores de edad. Como lo he hecho en el pasado, reitero mi posición de que acciones de esta naturaleza están claramente prohibidas por el derecho humanitario. De igual forma, condeno firmemente el reclutamiento de menores de edad y las acciones de los grupos armados disidentes. El derecho humanitario y sus preceptos deben ser respetados en toda circunstancia y por todos. En paréntesis, esa reacción del 15 de noviembre, cuando todavía no se conocían el número total de menores muertos. La reacción de hace 2 días del precandidato Iván Cepeda. Camilo Romero, otro aquí que reaccionó: ha sido un día muy triste para Colombia, lo ocurrido en Guaviare nunca debió suceder, no hay atenuante válido ante la gravedad de un bombardeo donde niños y niñas pierden la vida a manos del Estado. Antes, ahora y siempre hay que rechazarlo. El principio de humanidad es superior a todo. Es lo que separa al Estado de la criminalidad. No merecemos llamarnos sociedad ni democracia si es la niñez, el alma del país, la que sigue pagando injustamente nuestras violencias y tragedias infames. Algunas de las reacciones entonces precisamente a esta polémica del día que pues está enfrentando el ministro de Defensa. Estos bombardeos que, según dicen en las últimas horas también, ha dicho el ministro, ha sido autorizado por el mismo presidente de la República, que después en X dijo que él se enteró después que habían menores, lamentablemente, en estos bombardeos que estamos viendo algunas de las imágenes a
las disidencias allí en las selvas del Guaviare. Recordemos que son 4 en total los bombardeos que se conocen, en el retorno con 3 menores muertos, en Puerto Santander con 4 menores muertos, en el Calamar, en Guaviare, este es el más crítico, 7 menores muertos, y en la vereda La Esmeralda, en Puerto Rondón, donde este fue el último, se contabiliza hasta ahora un menor muerto. Por supuesto, el panorama muy preocupante con los menores, que hasta ahora pues no es un caso ajeno al gobierno nacional. Desde hace ya varios meses, la Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar vienen advirtiendo sobre el grave panorama de reclutamiento en el país. Es más, el ICBF ya cuenta 21 casos de reclutamiento aquí en Colombia. 8 de estas cifras del ICBF, 8 menores fueron reclutados en Calamar.